Este documental no evidencia qué forma tiene la Tierra, pero sí comprueba por qué las personas reaccionan de manera ofensiva cuando se pone en duda tal cuestión. ¿Por qué existe tanta gente que ocupa literalmente toda su existencia en insultar, maltratar y utilizar la violencia contra los terraplanistas? Además, se demuestra claramente que cualquiera sea tu punto de vista, terraplanista o terraglobista, se trata de una creencia, con más o menos evidencia científica, pero es una creencia, tal y como ubican divulgadores de ciencia y científicos. El psicólogo polaco-estadounidense Solomon Asch colocó en una habitación a 6 personas para hacer un experimento. 5 de ellas eran actores cómplices del experimento y solo una de ellas la víctima del experimento. Los 5 cómplices debían mentir ante una pregunta. Les mostraban en una pizarra líneas dibujadas de diferente tamaño. La pregunta que se les hacía a todos es: ¿cuál de las líneas de la derecha es igual a la línea de la izquierda? Los 5 cómplices mentían, señalaban otra línea, y el 6º participante, más tarde o más temprano, terminaba respondiendo lo mismo que la mayoría. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Asch experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. Miren sus reacciones. Comienza a sentirse mal por esa situación. Está quedando solo con una verdad que la mayoría de las personas no comparte. Entonces comienza a afirmar una mentira con la que deja de sentir lo que siente. La 6ª persona no se anima a vivir con su verdad individual de que efectivamente la línea más grande no es la que todos dicen. ¿Qué demuestra eso? Que en nuestra mente hay un mecanismo que funciona por sí solo sin que tengamos conciencia de ello. Por eso se llama proceso inconsciente, que hasta la fecha es fácilmente nombrado como conformismo social. Ese mecanismo es psíquico-emocional primero. Fíjense el 6º participante, los nervios que le agarran, la ansiedad, el estrés. Todas esas son reacciones psicoemocionales ante un acontecimiento. Si todos repiten que algo es verdad, aunque sea mentira,
yo voy a terminar diciendo que es verdad. ¿Por qué? Porque si no me sentiría incómodo, tendría un malestar emocional y para evitarlo prefiero adherir a esa mentira. Y eso es lo que estudió Solomon Asch y demuestra en sus experimentos, que ese mecanismo es el funcionamiento inconsciente que está en cada uno de nosotros. Y obviamente al tomar conciencia de ello se nos hace posible cambiarlo. Numerosos autores han escrito y hablado sobre este tema. Una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. El mejor ejemplo de esto es la típica frase: miente, miente, que algo queda. Si conoces la frase seguramente sepas que es de Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. Sin embargo, es mentira que esa frase la haya dicho Goebbels. No existe evidencia alguna, pero repetimos tantas veces que es de su autoría que todos creemos que es verdad que la dijo él. Nuestro inconsciente, es decir, nuestro ego, sostiene que algo es verdad solo porque lo repite la mayoría de las personas y reiteradas veces, o porque lo dicen supuestas autoridades y eminencias del conocimiento. Y nuestro ego, si no cree religiosamente lo que se presenta como verdad para todos, se siente mal. Pero claro, ¿quién quiere sentirse mal, incómodo, aunque sea una mínima parte del tiempo? Nadie. Entonces nuestro inconsciente, quizá podríamos decir para protegernos, acepta una mentira como si fuera verdad. Es posible analizar el origen de este fenómeno. Presta atención. Es probable que ese comportamiento provenga desde el inicio de la humanidad, cuando comenzamos a vivir de a grupos. En la antigüedad, sostener una verdad diferente a la de la mayoría, oponerse a lo que todos creían, es decir, ser distinto y no coincidir con la mayoría o con determinadas personas como los líderes del grupo, podía llevarte a que te alejen del grupo y eso significaba la muerte. Alejarte intelectualmente de la tribu te podía llevar a estar solo, sin un grupo que te proteja, sin comida, sin hogar, enfrentándote a la naturaleza, a sus depredadores, a la oscuridad absoluta en la noche. No adherir a la verdad de la mayoría significaba lo peor, el sufrimiento y la muerte. Es posible que eso esté arraigado en alguna parte de nuestro cerebro y por eso nuestro inconsciente funciona de esa manera. Pero supongo que personas con más estudio de la historia y antropología pueden aportar más que yo al respecto. Lo que sí me es posible asegurar es que desde inicios del siglo XII la Iglesia Católica encabezó varias inquisiciones que no eran otra cosa que perseguir y castigar a quienes pensaran diferente de las reglas establecidas y aceptadas por la religión. Pensar distinto te llevaba directamente al castigo y la muerte. Y si somos más rigurosos y nos remontamos incluso más atrás, Cristo fue crucificado por pensar y actuar diferente a lo establecido. Eso fue hace 2000 años y hoy, de una manera un poco más sutil, la historia se continúa repitiendo, como hemos podido comprender con el experimento de conformismo social. Pensar diferente nos deja por afuera del grupo y para no ser crucificados cedemos y actuamos como un rebaño. Ese comportamiento del inconsciente humano ya fue descrito por lo menos desde el año 428 a.C. por Platón y la alegoría de la caverna. En resumen, es un mito en el que describe a un grupo de personas en una caverna en la que solo son capaces de ver las sombras de lo real. Pero uno de ellos decide ir más allá, se anima a ir hacia la luz, aunque le duelan los ojos al principio, porque luego se acostumbra y se da cuenta que vivía en una caverna y solo veía las sombras de lo real, no veía lo real. Y si aquel sujeto regresara a la caverna para intentar convencer a las demás personas que no están viendo lo real, que están viviendo una mentira en la oscuridad, ese grupo sería capaz incluso de matarlo. ¿Por qué? Por esa sensación de incomodidad y miedo que les produce tener que cambiar internamente y aceptar que estaban viviendo una mentira. Un ejemplo muy claro es lo que me ocurrió hace unos días hablando por WhatsApp con un amigo. Estábamos hablando de una enfermedad y me dijo de manera muy clara: no existe cura para esa enfermedad. A lo que yo le respondí que sí,
que mucha gente se ha curado, y le envié bastante información al respecto. Profesionales hablando del tema, asegurando que sí es posible curarse, testimonios de personas afirmando que gracias a ese tratamiento se les hizo posible sanarse. Mi amigo literalmente dejó de contestarme, me dejó en visto durante semanas, como si esa parte de la conversación no hubiera existido. En otras palabras, me aisló, porque la verdad que yo le planteé no es la misma verdad en la que cree la mayoría. Entonces, el inconsciente de las personas activa ese proceso automático de conformismo social. Es que claro, la persona perteneciente al conformismo social, al conocer una verdad diferente, está poniendo en juego su propia percepción del asunto, lo que podría dejarlo por afuera de la tribu. Entonces, inconscientemente prefiere hacer como si la conversación no hubiera existido o, en otros casos, pelearse contigo. Pero también ocurre al revés, la persona que cambia su percepción, se aísla, se va y ya no quiere pertenecer al grupo al que pertenecía porque ya no se identifica con él. Quizá esa persona luego encuentre otro grupo de pertenencia al cual adherir y quizá también falle. ¿A qué me refiero con que quizá también falle? A que quizá cree que por haber cambiado de grupo de pertenencia ya está por fuera de las garras del inconsciente, es decir, ya despertó, pero vuelve a compartir un punto de vista, un sistema de creencia que no es conveniente para su realidad. Es decir, cualquier sistema de creencia que no te conviene para tu propia realidad es parte de tu inconsciente y lejos de llevarte a una vida mejor, te conduce a algo peor. ¿Quién quiere tener una vida peor? Alguien que está inconsciente. Existe un ejemplo sumamente claro de lo que ocurre cuando a alguien le presentás cierta evidencia o simplemente cuestionás ese sistema de creencia que tiene, y ese es el caso del terraplanismo. De los terraplanistas contra los terraglobistas contra los terraplanistas y ese debate infinito. Los terraplanistas aseguran que la Tierra esférica es una teoría que no ha podido ser comprobada totalmente. Sí, posiblemente sea una teoría que tiene mucha evidencia que la respalde, pero no por eso deja de ser una teoría, ya que no han podido comprobar geométricamente que la Tierra sea esférica, sino que lo han evidenciado con cálculos matemáticos vinculados al Sol, las estrellas, la Luna, pero no específicamente a la geometría de la Tierra. Un gran ejemplo de ello es José Luis Crespo, un físico que tiene un canal de YouTube que se llama Quantum Fracture. Él considera que la Tierra es esférica y el argumento más sólido que ha presentado, según él mismo, tiene que ver con el movimiento de las estrellas. Y ojo, que puede ser real. Puede ser que lo que esté diciendo sea cierto, totalmente cierto. Quizás la Tierra es esférica, una parte de la comprobación de esa teoría es el movimiento de las estrellas. Yo lo máximo que puedo hacer es darte un argumento científico que es destructivo completamente. ¿Sí? Y encima es una cosa que si tú quieres puedes comprobar y te convences tú solo. Si tú te vas un día a una noche estrellada, al campo o lo que sea, y miras las estrellas, tú ves que el cielo que está encima de ti rota, gira. En el hemisferio norte, ¿sabes? En plan España, Estados Unidos, el hemisferio norte de la Tierra, tú ves que ese giro es en un sentido concreto, creo que es antihorario, y si alguien en el hemisferio sur lo ve, es justamente al contrario. En plan, es decir, que basta con ponerte de acuerdo con un colega, claro, con un colega que vive en Argentina, Chile, ya está, lo llamas, o vais un día al campo, miráis el cielo y veis que va al contrario. Entonces, si la Tierra fuera plana, Qué buena esa, ¿eh? el cielo siempre giraría en el mismo sentido, no importa dónde estuvieras en toda la Tierra, porque todo es plano, tú miras hacia arriba y todo gira en el mismo sentido. Claro. Pero si tú estás en una Tierra esférica, el que mira para arriba ve un sentido y el que está en el sitio de abajo, como está boca abajo, con la cabeza hacia abajo, lo ve en el otro sentido. El hecho de que se pueda observar cierto movimiento de las estrellas y eso pueda explicarse con que la Tierra está girando y es esférica, no significa que sea esférica. Para comprobarlo, deben hacerlo geométricamente. De lo contrario, es una prueba indirecta. Para evidenciar lo que acabo de mencionar, tomaré un argumento de quienes dicen que la Tierra es un geoide, así no quedan dudas. Los pilotos de aviones no consideran la curvatura de la Tierra para realizar sus vuelos. De hecho, todo lo contrario.
En vez de considerarla y volar bajando la trompa del avión a medida que avanzan, ellos aseguran que la trompa del avión viaja apuntando un poquito hacia arriba. Como experimento, podríamos afirmar fácilmente que entonces lo más probable es que si los aviones se desplazan como si estuvieran en un plano sin corregir la posición de la trompa del avión y además no ven la curvatura, la Tierra es un plano. De hecho, podríamos mencionar que por eso otra manera de nombrar a los aviones es aeroplano. Si hacemos cálculos matemáticos para explicar cómo vuelan los aviones tomando esas referencias, podemos fácilmente determinar que la Tierra es plana. En todo el vuelo el avión continúa casi recto sin mover la trompa. Entonces podríamos tomar la cantidad de tiempo de vuelo en relación a la distancia recorrida, establecer a qué velocidad fue el avión y realizar otros cálculos, es decir, afirmar que matemáticamente podemos decir que la Tierra es plana. Lo que estoy diciendo es que si utilizamos la misma lógica que utilizó Quantum Fracture al decir que esa evidencia indirecta es suficiente para afirmar que la Tierra es esférica, podríamos hacer lo mismo con la evidencia de los aviones que vuelan sobre un plano. Esa evidencia indirecta, utilizarla para afirmar que la Tierra es plana. Sin embargo, según la convención oficial científica que dice que la Tierra es esférica, el hecho de que en esa observación y experiencia se pueda evidenciar que es plana, no significa que sea plana, porque existen otras cuestiones que de considerarlas se podría establecer que podría ser esférica, por ejemplo la teoría de la gravedad. Entonces, el hecho de que sea posible explicar el movimiento de las estrellas, el Sol, la Luna y los eclipses no significa que por ello la Tierra sea esférica, porque podría haber otra explicación. De hecho, creer que porque es posible explicar el movimiento de las estrellas, el Sol y la Luna gracias a considerar a la Tierra esférica, entonces es esférica, es literalmente una falacia argumentativa. Es la falacia de apelación a las consecuencias. Porque están diciendo, si no fuera esférica, no podríamos explicar esos fenómenos, esas consecuencias. Entonces es esférica. Falacia. Por otro lado, si continuamos considerando a la lógica, en general, quienes defienden la Tierra esférica suelen caer en falacias argumentativas casi constantemente. Por ejemplo, decir que porque no hay evidencia de algo, ese algo es falso, es el argumento a silentio, extraer una conclusión por el silencio de la contraparte. ¿La Tierra es plana o es una esfera? Para mí es una esfera. Es una esfera. ¿Y qué argumentos dirías para decir que es una esfera? Claro. Que no hay suficientes argumentos sobre por qué es plano. Ahora observen la falacia de apelación al ridículo, que es cuando se presentan los argumentos del oponente de manera tal que parezcan ridículos o irrisorios. Es un tipo de falacia para apelar a las emociones y con frecuencia es una extensión de un intento por crear una falacia del hombre de paja. En este debate, el exponente terraplanista Iru Landucci expone cuál fue su camino para dudar de la esfericidad de la Tierra y por qué considera la posibilidad de que sea plana. Y la respuesta inmediata del oponente es intentar ridiculizar los argumentos. Bueno, para arrancar me gustaría que, si pueden brevemente, para no hacer esto extensísimo, nos cuenten básicamente en qué se basa la teoría de la Tierra plana, lo más sintético que puedan para que no sea una cosa larguísima. Dale, mirá, a ver, ¿qué son las cosas que te empiezan a hacer dudar de si realmente el modelo es como nos lo cuentan en cuanto al heliocentrismo? Siempre se ha intentado en la ciencia demostrar que realmente lo que gira es la Tierra alrededor del Sol y no viceversa, que es lo que nosotros observamos desde acá, ¿no? Que la Luna, los astros, los planetas, las estrellas, el Sol se mueven arriba nuestro. Entonces, a lo largo de la historia hubieron una serie de experimentaciones que intentaron demostrar esto y que fallaron esa demostración o constataron la otra parte, porque depende de la pregunta que uno le hace al experimento. Nosotros que nos metimos dentro de este cuestionamiento, empezamos con la cuestión tal vez más básica, que es acerca de la mecánica de fluidos, o sea, si realmente el agua, en términos coloquiales y mundanos, puede curvarse y quedarse adherida a la parte externa de su contenedor.
a los experimentos de la falla de Ehrlich, Michelson-Morley, Michelson-Gale, el experimento de Sagnac, el efecto Laice, que son todas cuestiones que se hicieron para intentar demostrar la rotación de la Tierra alrededor del Sol o sobre su propio eje. Y después ya en la modernidad, lo que empezamos a hacer, porque sigue estando de forma oficializada, incluso hasta en Wikipedia, de una forma indirecta nos cuentan que un barco desaparece en el horizonte debido a que se va ocultando por la curvatura de la Tierra. Eso sigue estando oficializado como un método indirecto de detección de una curvatura geométrica. Entonces, hoy en día, con la tecnología óptica que se encuentra, sobre todo sumado con lo que es observación a larga distancia con lente infrarrojo, cualquiera de nosotros, no hace falta ser astronauta ni pertenecer a una agencia espacial, puede ver que ese barco no desaparece por una curvatura geométrica o por una obstrucción geométrica. Desaparece porque empieza a perder la resolución el objeto óptico que estás utilizando. Pones un lente más potente y ese barco vuelve a aparecer. Y además del barco ya comienzan a verse edificaciones que están triplicando la predicción de un modelo heliocéntrico para una Tierra esférica de 12.000 kilómetros de diámetro. Se empezaron a hacer testeos con láser a larga distancia, se empezaron a utilizar cosas que tal vez a principios del siglo XX no se tenían. Y después cada uno, bueno, empieza a tener un poco ese choque interno de decir, está bien, bueno, todo esto lo puedo investigar. ¿Qué hago con las agencias espaciales? ¿Qué hago con la mentira detrás de todo eso? Que tal vez conviene dejarlo para más adelante porque no nos queremos meter en cuestiones, entre comillas, conspiranoicas, sino plantear acá cosas que todos podemos hacer como para demostrarse a uno mismo si realmente la Tierra es una esfera o no. Si no, queda una cuestión de creencia, digo, de decir, le creo a la NASA, como también le puedes creer al Vaticano el cuentito de la religión. ¿Puedo hacer una pregunta, Iru? Espera, Regis, espera. Digo. No. Déjame resumirte. Bueno, dale, resumí. En 30, para vos, dedicado a vos. Lo que están diciendo, vos sos viejo como yo. ¿Te acordás de los long play en el Winco? Lo que me están diciendo es que vos vivís arriba de un long play que gira. Sí. Me acuerdo de que hay una linterna arriba del long play. No, ¿cómo que gira? No gira. Esperá, ahora voy. Un segundito. Hay que ir con Regis y que ir despacio. Pará, ¿puedo hacer una pregunta? El disco gira y hay una linterna que alumbra, pero invertido. O sea, lo que gira es la linterna y el disco se queda aquí. Eso es básicamente lo que están diciendo. Veamos un claro ejemplo de falacia de autoridad, que consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Yo creo en eso porque ya hubieron muchos científicos en el pasado que lo confirmaron, como Copérnico y Galileo, a base de observaciones de las estrellas y de los cambios que había. Si en este momento te estás sintiendo molesto, por favor te pido que si llegaste a esta parte del video, te observes internamente. ¿Por qué te molesta? Digo, este video se trata precisamente de por qué las personas se molestan cuando alguien cuestiona sus creencias. No se trata de demostrar la forma de la Tierra. Entonces te sugiero templanza y tranquilidad, porque el punto que quiero remarcar es que ¿acaso no podría haber otra explicación para observar el movimiento de las estrellas de esa misma manera? Posiblemente sí, podría haberla, pero uno de los argumentos más recurrentes para no realizar esa investigación y ni siquiera considerar la posibilidad de dudar al respecto es decir que ya pueden explicar eclipses, el clima, el calentamiento de la Tierra y otras cuestiones considerando a la Tierra como un geoide. Entonces, ¿para qué investigarían otras teorías? Y es cierto y suena sumamente lógico, no se lo puede negar. Lo que sí entraría en discusión en ese caso es la ciencia en su totalidad, porque entonces quien argumente eso estaría ubicándose como defensor de la ciencia aplicada, ciencia como una rama del conocimiento dirigida a dar explicaciones a fenómenos en función de la utilidad que se les pueda dar, y no para conocer los fenómenos en toda su complejidad. Pero prefiero no indagar mucho por ahí porque es un laberinto infinito respecto al origen de la ciencia. Entonces, ¿se busca el cómo funcionan las cosas o aprender cómo funcionan en función de un objetivo? Es lógico que no se quiera continuar investigando algo que ya funciona, pero ¿y si estuvieran equivocados? ¿Y si no fuera un geoide y al investigar sobre otras teorías que explican el movimiento de las estrellas consiguen desarrollar otras áreas de la ciencia y la tecnología? ¿Y si dirigirse a esas investigaciones lograría un beneficio a la humanidad? ¿Por qué quedarnos únicamente en la funcionalidad de la ciencia para con la teoría terraglobista? Después de todo, no están afirmando que la Tierra sea esférica por observación del planeta al ver la curvatura, sino que los experimentos comprobables siempre tienen que ver con cuestiones que no hacen a la forma de la Tierra de manera directa, sino indirecta, y aunque pueden estar en lo cierto, existe esa pequeña posibilidad de que no lo estén. Quizá los terraplanistas también estén equivocados, pero ¿y si no lo están? ¿Y si es plana? ¿O quizás si tiene otra forma que no es ni totalmente plana ni totalmente geoide? ¿Y si en vez de partir de premisas presupuestas
dejamos que haya personas investigando el tema con otras premisas basadas en su empirismo, observación y experiencia, más que de cálculos y observaciones que no hacen directamente a la forma de la Tierra, pero que bien podrían no indicar con precisión la forma del planeta. ¿Cuál sería el problema? Son preguntas muy fuertes que pocos están dispuestos a mirar de frente, por motivos que en este documental están siendo explicados. Por ejemplo, el conformismo social de Solomon Asch. Y no es la intención de este documental evidenciar la forma de la Tierra, sino demostrar que poner en duda aquello que damos por supuesto es enfrentarse al miedo cara a cara. Existen terraplanistas que dicen que dentro del mar hay lagos. Sí, lagos adentro del mar. Seguramente pienses que están locos o son unos idiotas. Sin embargo, está comprobado por la ciencia oficial y ha aparecido en televisión numerosas veces. Es un hecho comprobado por la oficialidad internacional. One of the strangest places on the ocean's floor was only just discovered in the 1990s. And Mike Degree is one of a handful of people to ever see it in person. Without a doubt. One of the most amazing things that I had ever seen in the bottom of the ocean. It was while filming for Blue Planet. It was in the Gulf of Mexico. I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut that was black in the center. What the heck is that? And so as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it. And then I looked, and there was water lapping against the shoreline. This band was a ring of mussels. And inside the ring of mussels was a lake. And it's like, wait a minute, I'm already underwater. We went out over the water in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off, and as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. Que existen lagos en el fondo del mar no ha sido un descubrimiento de hace 200 años o 100. Fue en el 2014, es decir, hace muy poquito tiempo. ¿Y qué nos dice que no podemos encontrar otro tipo de densidad arriba del planeta, en el cielo? Y que esa diferencia entre el cielo y la densidad a la que me refiero es la que produce efectos visuales por los cuales vemos el movimiento de las estrellas, el sol y la luna de determinada manera. La respuesta es la NASA. Entonces, para considerar investigar ese tema, habría que quitarle la fe a la NASA, y es algo que muy pocos están dispuestos a hacer, sobre todo por la seriedad que presenta esa institución. Bueno, rápidamente analicemos algunas imágenes, videos de la ISS y la NASA. La ISS es la Estación Espacial Internacional. Antes de analizar el material, quiero aclarar que esto no son evidencias de que el hombre no haya ido a la Luna o el hombre no haya explorado el espacio exterior, sino que es evidencia sólida de que el material que estamos mostrando es falso, por la cantidad de irregularidades que nos conducen a sospechar mínimamente. Observen el primero, este es un video que si lo encuentran van a ver que en un momento como que les piden una prueba de que están en el espacio, entonces todos dan una voltereta en la supuesta no gravedad que hay ahí. Pero miren qué raro eso, ¿no? El movimiento que hacen, porque hay uno que quedó patas para arriba y parece que no se puede reincorporar. Y observen el movimiento que hace uno, como tirando un cable o haciendo una seña, no se entiende qué es lo que hace. Miren, el que está ahí atrás en el medio es una seña rara. Y ahora observen al de rojo, que va a ser el que va a activar una palanquita e incluso se va a oír. Y se van a mover los presuntos arneses, que son lo que están sosteniéndolos. Es bastante evidente que lo son, pero bueno, siempre hay que dejar el espacio a la duda. El movimiento ahí del buzo. Toca algo el hombre de rojo y de repente se mueve el buzo de una manera rarísima. Y el sonido, pueden oír el sonido del movimiento de los arneses, del sistema con el cual están sostenidos. Y aparte, tocan algo, se mueve uno de ellos para que pueda entrar el otro.
Observen este. ¿Qué está agarrando ahí? La nada está agarrando. La nada, pero mueve el pantalón del compañero. Acá, esto es un error súper grosero. Que se puede ver un reflejo, una cara. ¿Cómo se va a ver ese reflejo ahí? Es rarísimo. Y bueno, los comentarios en el video original son... Nadie se lo cree. Está todo el mundo diciendo, observan esa cara, la pueden ver ahí a la derecha de la pantalla. Acá observen esto. Son dos cuestiones a la vez. Una, el muchacho que pasa por atrás como flotando, que está obviamente agarrado de la cintura. Ese es el sistema Argos, el sistema de los arneses. Se puede apreciar, después les voy a mostrar cómo se utiliza para películas. Es algo muy simple de darse cuenta porque sea cual sea la gravedad que haya, no puede desplazarse de manera tan recta, vertical, de esa manera, digamos. Es rarísimo, pero bueno, dejando pasar eso, uno dice, bueno, está bien, yo nunca fui al espacio, pero ¿qué hace el muchacho de verde? Está agarrando algo, pero a la vez está agarrando la nada. Hace el gesto de que agarra y deja algo, pero no hay algo en sus manos, ¿se entiende? Se nota que cuentan con efectos de video, de post-edición, que o editaron algo o le faltó editar eso. Una de dos. Acá podemos observarlo del dedo. La muchacha de repente tiene 4 dedos, de repente tiene 5. Y bueno, acá este señor, el señor se va haciendo una super vuelta carnero y cuando se va aparece en fade out, o sea, desaparece en fade out, mejor dicho, es decir, se desvanece. Se les pasó eso. Este otro que da una voltereta y como que se traba y hace un movimiento con la mano como que destraba algo. Observen además la posición, bueno, primero el brazo, la mano, qué es lo que hace ahí, que no se sabe qué hace porque no hay algo ahí. Y además, siempre van a encontrar en estos videos que están con los brazos en la misma posición, en esa que está ahí. Bueno, acá te muestra un poco cómo se realizan este tipo de producciones cinematográficas que son abajo del agua. Y todo lo que viene ahora son pruebas más que contundentes. Observen esto del Centro Espacial Johnson en Estados Unidos. Pueden ver el título del video si quieren ir a buscarlo. No es que me estoy inventando algo, lo pueden ustedes mismos ir a corroborar. Yo quiero que observen que este es Bush padre, expresidente de los Estados Unidos, que ingresa a esta estación y bueno, va a conocer, va a hablar con astronautas en vivo, etcétera. Y se les pasó que atrás en una de las pantallas se ve un astronauta con un croma. O sea, con una de esas pantallas que después las cambian el fondo, las retiran y le ponen lo que quieren. Observen detenidamente. ¿Pudieron verlo? ¿Ven ahí? ¿Ven que ahí está? Y ahora van a ver que es el mismo astronauta que después aparece con otro fondo. ¿Ven que tiene una tela ahí atrás? ¿Ven? Ahí está el mismo astronauta en la misma posición, pero con otro fondo. Son tipo de croma que se utilizan en pantalla azul para retirarla y cambiarla. ¿Ves acá? Esto es lo que les digo, el sistema Argos con pantalla azul o verde, que se usa para películas. Bueno, los comentarios son todos dislike y comentarios que claramente demuestran que nadie se cree todo esto. Por lo menos estas imágenes. Miren acá, segundos después, en el mismo video, está el astronauta y miren lo que hace con el micrófono, el movimiento del micrófono. Como que lo saca de un lugar, lo descuelga de un lugar. ¿Lo ven? ¿Por qué hace ese movimiento? Bueno, acá las puertas de las naves espaciales que parece que están en el agua y además son de goma. Algo raro que si estás en el espacio y supuestamente hay tanta basura espacial y meteoritos, las puertas son de un material así que la pueden romper cualquier cosa, destruirte la nave, medio raro. Y se nota que todo el tiempo se van hacia arriba como si estuvieran en el agua. Medio raro también. Este también es muy alevoso lo que ocurrió acá, porque ellos mismos aceleraron un video, pero se acelera solo el astronauta, la parte de atrás sigue estando en cámara lenta, es decir, está trabajando con un croma.
Esto ya es más antiguo y por eso más fácil de detectar que es trucho. Cualquier joven de hoy en día que conoce juegos de jueguitos de computadora y PlayStation, consolas, digamos, de algunos efectos especiales de televisión, de cine, puede observar que esto ni siquiera es un efecto especial, esto es stop motion, ni siquiera es una persona, es un muñeco de plastilina. Miren cómo se mueve la cabeza. El tipo no se mueve, está quieto como un muñeco y se mueve la cabeza. Es claramente un muñeco de plastilina o de algún material. Acá se ve también un croma mientras están ahí filmando. Después es lo que te muestran como si fuera real. Acá está un poco el sistema Argos que les comenté, que se utiliza para películas. Y ahora lo que les voy a mostrar es lo más fuerte de todo. Una de las veces que más se viralizó a nivel mundial la cuestión de si fue real o no la llegada del hombre a la luna fue cuando el jugador de fútbol, Casillas, hizo una encuesta en Twitter. Aunque la encuesta estuvo pareja, esa no es la cuestión. La cuestión es que aparecieron literalmente decenas de medios de comunicación oficiales a asegurar que el hombre sí llegó a la luna. El primer medio masivo que se hizo eco fue National Geographic. Acá pueden ver que contestó el tweet inmediatamente. Mostró supuestas pruebas del Apolo 11 y la llegada del hombre a la luna. Ese canal se autodefine como un canal de ciencia, porque su programación se basa en documentales de 45 minutos aproximadamente sobre exploración científica, historia, naturaleza y cultura. Es decir, aparentemente ellos te muestran cuestiones de la realidad, que son reales. Y existe un programa muy particular que se llama Alerta Aeropuerto, que lo transmiten por National Geographic. El programa es una suerte de serie documental que trata de casos reales de personas que intentan transportar drogas de formas bastante ingeniosas en aeropuertos del mundo, además de falsificación de documentos y otros delitos. Da dove arriva? Di Amsterdam. Che cosa andate a fare ad Amsterdam? A visitare amico. A un amico? Sì. A visita un amico. È solo questo di bagaglio? Sì. Non è un altro nastro. Venga con noi, El sospechoso es un joven argentino residente en Italia, que asegura viajar asiduamente a Holanda para visitar amigos. Pero para los experimentados agentes, esto podría ser una fachada. Da quanto tempo è che stai in Italia? 3 mesi. Dove abiti, a Roma? Come si chiama? Cornelia. Cornelia dove? Certo. Vicino. Non sai dove abiti a Roma? Non so come si dice, cerca di Cornelia. Fai ancora in tempo a dire la verità, eh? Qui che c'è? Licor. Per chi? Souvenir. Dove l'hai comprato? In Amsterdam. In Amsterdam tu compri in Roma. E perché compri Roma in Amsterdam? Non lo so. La cosa ci è apparsa subito molto strana perché diciamo che nei casi in cui ci è capitato erano tutti personaggi che arrivavano direttamente dal Sud America o da altri posti dove Roma viene effettivamente fatta. Non mi sembra che sia un prodotto olandese, eh? O è un prodotto olandese Rum? No. No. Tu bevi alcol? Poco. Poco. C'è qualcun altro in cui puoi avvisare? Nessuno. Ok. Abatido, el joven parece aceptar su destino. Ya lo he hecho muchas veces y plata fácil. Plata. Y es un camino fácil.
Ahora los peritos se encargarán de determinar el peso neto del cargamento, mientras la policía averigua cómo y dónde accedió al envío. Por intentar ingresar un cargamento de cocaína al país, podría recibir una pena mínima de 6 años de prisión. Resulta que este programa de National Geographic, que lo hacen pasar como si fuera un programa basado en hechos reales, con imágenes reales de personas a las que están literalmente encerrando en la cárcel por distintos delitos, es falso. He hablado personalmente con una de las personas que supuestamente está presa por tráfico de cocaína líquida y me contó que le pagaron por hacer creer que era real su caso. Acá podemos escuchar a esta persona que supuestamente es un delincuente internacional, un narcotraficante, pero en verdad es un jugador de fútbol que el productor le ofreció hacer eso por dinero. Sí, genio, ¿cómo andás? Sí, a ver, está todo armado, lo mío por lo menos, sé de otros casos de alerta aeropuerto, por lo menos de Roma, que están arreglados. Porque es gente que conozco yo que también fue. Yo no soy actor, yo soy jugador de fútbol, pero el productor nos propuso eso, de hacer esto. Y nada, ellos me dieron la historia, etcétera, etcétera, y nada, fui, actué y lo hice. Después mucha gente sí me habló, me comentó, me preguntó por qué lo había hecho, si era verdad, si estaba en cana, si estaba bien, etcétera. Y yo nada, mi papá y mamá lo sabían, pero mucha gente que por ahí no somos amigos me preguntó qué pasaba de verdad, por qué hice eso. Después muchos me dijeron, no, era mi programa favorito, ahora me dice que está todo armado y todo eso. Pero bueno. Después comentame un poco más cómo sería la idea del video. Yo la verdad mucho no quiero como que el tema pase un poco porque no... qué sé yo, no es algo que volvería a hacer porque por ahí es ensuciar la imagen mía necesariamente, porque a ver, es innecesario lo que hice, pero bueno, ya está, ya lo hice, pero bueno, nada, comentame un poco más cómo sería la idea y vemos que se puede armar, olvídate. ¿A qué quiero llegar? A que cualquier cosa que esté en la televisión, por mucho que digan que es real, no necesariamente lo es. Y si uno de los canales supuestamente más respetados por ser uno de los pocos que se dedica al conocimiento científico es capaz de engañarte sin escrúpulos, imagínate lo que puede hacer cualquier agencia o institución recibiendo miles de millones de dólares anuales. Quizá la teoría de la Tierra esférica tenga más adeptos, eso seguro, y tenga más evidencia porque tiene obviamente más años de estudio y más financiación. Pero como digo, como no se ha comprobado geométricamente, empíricamente, y como ni vos ni yo vimos la curvatura de la Tierra, no deja de estar en el terreno de la teoría, no de un hecho comprobable científicamente imposible de refutar. Y precisamente es eso lo que ocurrió en un debate entre un geólogo terraglobista y un arquitecto terraplanista para la televisión de Chile. El arquitecto lo invitó a hacer experimentos juntos, pero el geólogo se negó, argumentando que ya está todo comprobado por la física y matemática, y que él es partidario de asumir que esas comprobaciones detallan que la Tierra es un geoide. Entonces argumenta que es irrefutable que la Tierra es esférica porque la matemática no miente. Y tomando esa premisa, el arquitecto le dice, bueno, pero según la matemática, tal torre no debería verse porque estaría detrás de la curvatura. A lo que el geólogo le responde, no,
Eso no lo dice la matemática, sino alguien que lo escribió. La matemática son números y signos. Si lees entre líneas, está diciendo que la matemática no prueba que la Tierra sea un geoide porque son números y signos. Por eso el arquitecto se ríe. Sin embargo, para el común de la gente, lo lógico fue el argumento del geólogo, aunque se desdijo en 2 oraciones una al lado de la otra. Así que ahora veo que tenemos un nuevo amigo en Cristian que podemos hacer la investigación juntos, porque esto es un trabajo que se hace entre todos. Claro, aquí hay más de 2.500 años de sustento científico que demuestran las teorías de la cual yo soy partidario, que ya se llega a de que la Tierra es un geoide. Apenas comienza a hablar, su primer argumento es decir que hay 2.500 años de investigación científica. Habría que preguntarle a qué se refiere, pero está encarnando alguna de las falacias argumentativas. Puede ser la apelación a la tradición o la falacia de autoridad, pero continuemos escuchando. Claro, a mí... ¿Y es como cuestionable geólogo, eso o no? Está basado en leyes de física y matemática y demostrado mediante física y ¿Pero matemática. es cuestionable o no es cuestionable? No es cuestionable. O sea, no hay nada más que hablar. El debate está cerrado. La matemática es la única ciencia absoluta, demostrable, no cuestionable. Mi estimado Cristian, la matemática dice que la Torre Sears no debe verse de St. Joseph. No, eso no lo dice la matemática. ¿Qué lo dice entonces? Alguien que lo escribió, la matemática son números y signos. Entonces eso no está escrito. Bueno, entonces, del tema aquí yo pediría que hubiera un fortalecimiento más científico, técnico, para poder demostrar, porque hay que ser muy cuidadoso con lo que uno piensa y cree. Entonces por eso yo cuando lo vivo y vivo la experiencia y lo demuestro, ahí estoy avanzando. Demostrémoslo pues. Por eso yo lo estoy invitando a que lo hagamos juntos. Primero dice que la Tierra esférica no es cuestionable porque la matemática no se la puede cuestionar, pero si con matemática afirmamos que la Tierra es plana, no es la matemática la que lo afirma, así que sí se lo puede cuestionar. Se contradijo absolutamente. Y es evidente que existe cierta confusión cuando se intenta explicar por qué de un punto a otro, que por la curvatura no debería verse, por qué esos edificios, esa ciudad o esas montañas se ven. Si por los cálculos matemáticos de que la Tierra es esférica no deberían verse. O por qué a determinada altura, que según esos cálculos matemáticos debería verse la curvatura, no se ve a esa altura ni siquiera el doble de altura. Y esos hechos son pruebas palpables de que es una teoría la Tierra esférica. Es una teoría muy afirmada por la gran mayoría de las personas, muy estudiada y con quizá la mayor cantidad de evidencia, como digo, también con la mayor cantidad de tiempo, de ciencia y dinero invertido en conocer esa teoría y desarrollarla. Es bueno buscar esos cimientos en los cuales hemos basado muchas partes de nuestra existencia, nuestras ideas, y ponerlas al menos en entredicho. Y más cuando te das cuenta de que matemáticamente, científicamente, geométricamente hay objetos, al menos es mi caso por el que me metí en este tema, que no se deberían poder observar por propia trigonometría esférica. Es allí cuando aparecen barcos, aparecen faros, aparecen montañas, aparecen ciudades que deberían estar ocultas por detrás de la curvatura de la Tierra. Y al menos para mí una de las cosas más impactantes es escuchar cómo la ciencia reexplica eso, porque no lo niegan. Entonces, claro, si pensamos que, como dicen ellos, que la luz dobla todos esos objetos y los pone a la altura de tus ojos, de tu visual perfectamente alineadas, bueno, pues ya estamos empezando a creer en cosas que no son demostrables, es decir, no son científicas. Hoy en día tenemos la capacidad tecnológica para agarrar una cámara o un telescopio y poder hacer observación a larga distancia y hacer simplemente una trigonometría esférica, o utilizar, por ejemplo, el principio de Bhaskara II, que es un matemático, hizo una simple ecuación para que la gente entienda. Cada milla cuadrada, 8 pulgadas de caída. Significa que, por ejemplo, cuando vos observás desde Buenos Aires, desde Colonia, observás Puerto Madero, que hay 52 kilómetros de distancia, la curvatura es de 196 metros. ¿Y cuántos edificios superan esa altura? Muy pocos, y se ven más de 40, 50 edificios, dependiendo de las condiciones climáticas de ese día. Pero hay casos más extremos. Desde Michigan se puede ver Chicago a 86 kilómetros. Se ve entera la línea costera.
¿Por qué se ven estos objetos si deberían estar ocultos por detrás de la curvatura? Hoy en día hay un ingeniero civil muy conocido en YouTube que se llama J. Toland, que hace observación con lentes infrarrojos a 10 kilómetros de altura viajando en un avión, y vos no podrías ver más de 380 kilómetros al horizonte, y esta persona filma objetos, ciudades, ríos, montañas, a 1000 kilómetros de distancia. Ya todo eso rompió el modelo heliocéntrico. Los globos aerostáticos que se tiran con cámaras a 40 kilómetros de altura y se ve el horizonte totalmente recto. La mayoría de las personas cree que la Tierra es esférica, y lo acabo de mencionar perfectamente, es una creencia, ellos creen en eso. No, yo creo concretamente que es algo parecido a una esfera. Digamos que confío en la ciencia. Dale. ¿Ustedes confían en esos experimentos que dicen acerca de que la Tierra es una esfera? ¿O algo Sí, así? es redonda. Dale. Definitivamente. Un geodie. Creo yo. Yo creo en eso porque ya hubieron muchos científicos en el pasado que lo confirmaron, como Copérnico y Galileo, a base de observaciones de las estrellas y de los cambios que había. ¿Vos confías en esas observaciones y en esos...? Sí, porque es el método científico. Dale, muchísimas gracias. Sí, no sé, para mí es una esfera. Para mí es una esfera y listo, no podría decirte más. Ya desde chiquito te van diciendo lo mismo, que es una esfera y ya quedas convencido de eso. ¿Crees en lo que dicen los astronautas? Sí. También hay personas que son totalmente conscientes de que se trata de una creencia. Y eso no quiere decir que esté bien o mal, simplemente es una creencia. Pero al final todo es una creencia, o sea, incluso el método científico. Claro. Simplemente. Es una cuestión, vos decís, de creer en eso o no. Digamos. Es que como que no hay hechos, simplemente hay una interpretación y se acepta como válida. Claro. Al principio era la religión, bueno, al principio antes de la ciencia probablemente. Claro, ¿vos creés que hoy en día la ciencia funciona como funcionaba la religión, digamos? Claro, es el paradigma actual, ¿entendés? Bueno, sí. Al final es una creencia, porque claro. Yo no soy el que fue a la luna. No hay una prueba, no lo vi con los propios ojos. Si me voy a basar en lo que supuestamente dice la mayor parte de los científicos, sería redonda esto, simple como eso. Confían en la ciencia, confían en eso que les dijeron que hicieron los científicos. Y yo no digo que esté mal, simplemente estoy resaltando algo que personas a favor de la Tierra esférica y personas que son divulgadores de ciencia e incluso científicos lo afirman también. De la misma manera que los terraplanistas creen que la Tierra es plana. Y está bien, podemos decir, pero en base a la observación, en base a mi experiencia. Está bien, estás creyendo en tu experiencia. Entonces, todo se trata de creencias, incluso la Tierra plana y la Tierra esférica. El youtuber Esquizofrenia Natural, en un video crítica a los terraplanistas, asegura que el problema de los terraplanistas es que no tienen confianza, y confianza lleva la fe en el medio. Tener confianza en alguien es tener fe en alguien, según la definición estandarizada de fe. Miren, los terraplanistas son gente que estudia, son gente que lee, es gente que incluso sabe matemáticas a un buen nivel, pero lo que tienen ellos es que tienen una idea completamente equivocada sobre la realidad. ¿Y por qué? O sea, si son inteligentes y estudian y todo eso, ¿por qué?